Bueno, muy buenos días para todos, allí en casita, allí nuestra iglesia de casa, nuestra iglesia de familia. Les saludamos a todos en esta mañana, especialmente a toda nuestra iglesia aquí de Madrid, Cundinamarca. Estamos aquí desde Madrid, Cundinamarca, pero permítame también saludar, hemos tenido reportes a nuestra pastora, le han escrito de muchas partes del país y de fuera del país, y yo quiero aprovechar también para saludarlos desde aquí esta mañana, allí en Bogotá, a todos los que nos miran allí en Villavicencio, en Yopal, en Barranquilla, en Medellín, allí en Boyacá, en Duitama, en Sogamoso. Por allá en el Cesar hemos tenido reportes que nos ven y escuchan esta palabra poderosa desde la Jagua, allá en el Cesar. Esto aquí a nivel nacional, pero también hemos tenido esos reportes de nivel internacional, por eso también estamos saludándolos esta mañana, ahí en Estados Unidos, en Chicago. No voy a dar nombres, voy a dar solo las ciudades esta mañana. Ahí en Chicago, en Alabama, en Florida, en Estados Unidos, también en España. Sabemos que también nos dan permanentemente reporte de que escuchan y que nos ven. Y en Venezuela, también por el lado del estado de Valencia, si no estoy mal, bueno, allí en Venezuela. Les saludamos, les damos un abrazo especial y esa bendición del Señor, porque está ahí en sus corazones, porque palpita fuertemente, porque celebran como celebramos ahora la Santa Cena, como celebramos adorar al Padre en esta mañana. Por eso les saludamos gustosamente. Pues bueno, nuestra iglesia de casa, ahora estamos desde casa, ¿verdad? Hoy estamos aquí en nuestra sede, enviándoles ese mensaje de aquí en nuestra sede. Pues obviamente no nos acompañan sino nuestro grupo de audiovisuales y nuestro grupo de alabanza esta mañana, pero sabemos que allí detrás de ustedes están también viéndonos, también están escuchándonos, Señor, aquí al otro lado mucha gente. Y a pesar de que no podamos reunirnos, a pesar de que no podamos integrarnos todos, pues desde aquí sabemos que son iglesias, son las iglesias, y que a pesar de que el enemigo quiera cerrar las iglesias, pues no, sepan que la iglesia del Señor no se detiene, sepan que el evangelio no se va a detener, créalo, no se va a detener el evangelio, por el contrario, se va a multiplicar. Por eso les estamos saludando desde aquí, por eso sabemos que esa iglesia de casa así se inició y así tenemos que adecuarnos a estos tiempos. Recuerden que así se inició nuestra iglesia primitiva, ahora vamos a hablar un poquito de ello. Y tenemos que adecuarnos a estos nuevos tiempos. Hace unos días hablábamos de que estamos viviendo estos tiempos finales. A pesar de que todavía no es el final, sí estamos viviendo esos tiempos finales. Y ustedes han visto en Mateo 24 y en muchas partes de la palabra cómo habla de esos tiempos finales. Pero entonces, una vez que les he dado ese saludo, quiero también que oremos un momentico por esta palabra de Dios. Cierra ahí tus ojos, allí donde te encuentres, ya todos los sitios que hemos nombrado y todos aquellos que nos ven desde diversos lugares. Cierra ahí tus ojos y dile: Señor, te damos gracias una vez más, una vez que te hemos alabado y orado, que te hemos exaltado ahora, Señor. Creemos que ese terreno está abonado, que mi espíritu está dispuesto a recibir esa palabra esta mañana, y por eso damos gracias por ella. Por eso yo doy gracias por cada uno de aquellos que nos están viendo, que están recibiendo y van a recibir esa palabra poderosa, porque es el poder de la palabra de Dios. No es mi palabra ni el de una congregación, sino es el poder de la palabra de Dios. Por eso bendecimos este tiempo, y que esa palabra viene como esa semilla que sembra ahí en su espíritu y da fruto a su tiempo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muy bien. Entonces les decía que hace unos días hablamos como en Mateo 24 se hablaba de esos últimos tiempos, se menciona como esos tiempos finales que van a ser, y menciona que el evangelio será predicado en todos lados, pero que en estos tiempos finales habrán falsos profetas. Hemos estado diciéndoles que ojo con lo que ven, ojo con lo que escuchan y lo que se ven, porque hemos visto y escuchado algunos mensajes casi que asustadores de juicios finales y demás. No, sí estamos viviendo esos tiempos que han sido profetizados en la palabra de Dios. Allá usted en Mateo 24 lo puede ver claramente, cómo menciona que en estos tiempos que habrán engaños y habrán engañadores. Tenemos que nuestro Espíritu Santo nos permita discernir realmente cuáles son esos mensajes puros, reales, verdaderos de la palabra de Dios. Y es así que nosotros tenemos que tener cuidado, pero la palabra nos dice claramente que habrá falsos profetas, que habrá guerras, que habrá
pandemia, ¿cierto? Que habrá pestes, dice textualmente la palabra de Dios, que habrá desastres naturales y seguramente podremos vivir nuevos tiempos, a pesar de que hoy estamos confinados y en cuarentena, seguramente van a venir nuevos tiempos y nuevos tiempos difíciles. Pero la palabra de Dios también dice ahí en Mateo 24 que aún no es el tiempo, aunque más abajito, unos versículos más abajito, exactamente en el versículo de Mateo, en el capítulo de Mateo 24, pero en el versículo 14, dice lo siguiente: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Qué bueno poder hablarle a todo el mundo. Para testimonio de todas las naciones, y entonces sí vendrá el fin. Amén, dice la palabra de Dios. Entonces sí está mencionando cuándo será el fin. Pero ¿cuándo será ese fin? El fin, dice la palabra de Dios, que será cuando el evangelio, la palabra de Dios, sea predicada absolutamente en todo el mundo. En todo el mundo, dice la palabra, en todas las naciones, y entonces ahí sí vendrá el fin. Eso es lo que estamos viendo hoy, que hoy con esos avances en la tecnología, en las telecomunicaciones, en la electrónica, en el internet, en las redes sociales y en fin, en cada uno de estos medios, escuchamos y vemos las noticias que van a enviar nuevos satélites. ¿Qué nos muestra eso? Que no habrá ningún rincón del mundo donde no llegue la información por diversos medios, sobre todo estos medios virtuales. ¿Eso qué significa? Que si al rincón más rincón del mundo llega la información, allí se va a escuchar y allí se va a oír y van a conocer del Señor Jesucristo. Por lo tanto, muchos, los que reciban al Señor Jesucristo, dice la palabra que ¿qué? Que serán salvos. Y también aquellos que escuchen, a pesar de que lo escuchen, pero no reciban al Señor Jesucristo, sencillamente serán condenados. Entonces, sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos porque la palabra del Señor va a llegar absolutamente a todos los rincones de este mundo. Y por eso estamos diciendo y lo seguimos reafirmando que estamos viviendo los últimos tiempos y especialmente un gran y último avivamiento. Un gran y último avivamiento porque antes de que Jesús venga por segunda vez. Tienes que tener eso. Hemos percibido, hemos escuchado de profetas, de muchos predicadores, de muchos hombres y siervos del Señor, que ha habido ese sentir especial de que ahora sí estamos viviendo esos últimos tiempos. Para nosotros debe ser un motivo de alegría, de saber que estamos viviendo y que el Señor ya viene por segunda vez. ¿Y qué es lo que invitamos esta mañana? Nuestra predicación esta mañana, quizás no se lo he dicho, se llama La Iglesia, un gran desafío. La iglesia, un gran desafío final, es el título de esta mañana. ¿Por qué? Porque todos tenemos que hacer parte de este último avivamiento, tenemos que hacer parte de esta última gran cosecha. ¿Cómo? Pues compartiendo de Cristo, ¿cierto? Evangelizando, multiplicando y haciendo discípulos, como dice la palabra de Dios, evangelizando, multiplicando, cumpliendo ese gran mandato y hermoso mandato que nos mandó el Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, les decía que así comenzó la gran comisión. Recuerden que, así comenzó la iglesia cristiana, ¿cierto? Hubo un primer gran avivamiento, claro, después que Jesucristo muere, que resucita y que va al cielo, entonces comenzó la iglesia primitiva y ese gran avivamiento inicial también se multiplicó porque estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Y recuerden que apenas hace como un mes nomás, hace un mes exactamente, estábamos celebrando la Semana Santa, ¿se acuerdan? Estábamos hablando de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Y que el Señor Jesucristo resucitó y vino victorioso y que se le presentó primero a unas mujeres, ¿cierto? Luego a los discípulos y luego la palabra de Dios dice que a más de 500 personas, que hubo serias, no hay lugar a dudas, ¿cierto? Y que eso es lo que fortalece y es la base principal y fundamental de nuestro evangelio. Entonces, eso es importante. Entonces, debemos resaltar que el Señor Jesucristo envió a sus discípulos a un lugar. Cuando Él resucitó, antes de Él resucitar, les había dicho: ve y me esperan en Galilea, efectivamente, que allí tengo que darles un mensaje especial. Dice que estando allí, entonces se reunió con los 11 discípulos, ¿cierto? Y les dio un poderoso mandato, una misión, ¿cierto? Un encargo especial, una delegación especial. Y ustedes lo conocen, muchos han escuchado. En todos los evangelios lo menciona, solamente les voy a mencionar para que tome la notica y después seguramente usted puede ir a leerlo. Y ustedes van, por ejemplo, a Mateo 28, del 18 al 20, y van a encontrar que desde el 16 podemos leer lo que dice que los 11 discípulos fueron a Galilea. Estamos en Mateo 28, del 16 al 20.
¿Qué dice la palabra de Dios allí? Ustedes lo conocen, lo han visto muchas veces, que Él fue, que los discípulos estaban reunidos ahí en Galilea y cuando vinieron entonces le adoraron, ¿cierto? Y que Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Enseñándoles ¿qué? Que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, quería resaltar que no solamente hace unos días habíamos hablado de la resurrección, del poder y todos los beneficios y todo lo que trajo la resurrección. Pero este hecho importante, antes del Señor, entre la resurrección y antes de que el Señor ascendiera al cielo y fuese a sentarse ahí en el trono, ¿cierto? En esos lugares celestiales donde también estamos con Él. Entonces Él encomendó esto a sus discípulos. Le dijo, bueno, vayan a predicar, enseñen mi palabra, hagan discípulos. O sea, no solamente enseñar, compartir la palabra, sino hacer discípulos. O sea, que ellos se unan a una iglesia, se unan a esa congregación y escuchen su palabra y se capaciten y conozcan más y más del Señor Jesucristo. Ahí en Marcos 16 también, para que tomes la notica, lo puedes leer luego. En Marcos 16 también nos habla desde el 14 en adelante, dice que estaban reunidos ahí en Galilea. Por cierto, Jesús dice que les reprochó su incredulidad y un poco dureza del corazón porque todavía no habían entendido, no habían todavía asimilado que Él había resucitado. Parece que todavía no, como que no lo creían. Pero dice que Él se acercó y les dijo, dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y al que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ya lo habíamos dicho hace unos momentos. Dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes. Y dice la palabra de Dios que si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Está reiterando que el propósito es que vayan, prediquen el evangelio, enséñenle, sean llenos del Espíritu Santo y ¿qué? Y pondrán manos y podrán ver sanidades, milagros y prodigios, estaba diciéndoles el Señor a sus 11 discípulos. Quiero resaltar también en Lucas 24, solamente para que lo tenga ahí, para que luego lo repases. Lucas 24 del 46 al 49, Lucas 24 del 46 al 49 también lo destaca. Dice, y Jesús les dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí que yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Entonces hasta aquí que hemos visto. Pero antes déjenme resaltar otro. Tomen esta notica porque antes de que concluyamos esta parte, vayan a Juan 21, aquí hay un hecho especial. No podemos pasar desapercibido este elemento ahora que estamos hablando de esa gran encomienda, ese encargo que nos ha dejado el Señor Jesucristo, ese mandato, esa orden maravillosa que nos envió. Cuando Él restauró a Pedro, ¿se acuerdan? Pedro lo negó allí antes de que Él fuese a la cruz. Pero dice la palabra de Dios allá en Juan 21 del 15 en adelante. Bueno, antes del 15 el texto es que Él fue, los encontró pescando, no habían pescado nada, pero entonces Él los mandó a echar las redes y sacaron todo el pescado que pudieron, luego cenaron. Pero luego se dirigió directamente a Pedro diciéndole, ya después que hubieran comido y cenado, Jesús le dijo a Simón Pedro, le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y él le respondió, le dijo, sí Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, entonces, ¿qué? Apacienta mis corderos, dice la palabra de Dios. Y luego nuevamente dice que volvió el Señor a decirle a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Y él dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, ¿qué le dijo por tercera vez? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, Jesús. Y él le volvió a decir, ¿qué? Apacienta mis ovejas. ¿Qué significa eso? Ya lo saben que Pedro fue restaurado, así como lo había negado 3 veces, pues 3 veces lo restauró y se convirtió en ese primer gran apóstol, ese primer gran evangelista. ¿Qué vemos hasta aquí? ¿Qué podemos concluir hasta aquí rápidamente? ¿Qué es? Pues que estamos cumpliendo ¿qué?
Debemos cumplir ese legado, esa orden maravillosa que Él nos dio de, ¿qué? De predicar, de compartir, de enseñar la palabra de Dios a todos. Yo sé que estás ahí en la casa y seguramente ya les he estado compartiendo a aquellos que quizás no han venido a la iglesia, a tu papá, a tu mamá, hermanos, sobrinos, tíos, en fin, toda la familia congregada, y a los niños. A propósito, aquí, no dejen de hablar con sus niños. Ahora que hemos visto, después que hemos visto a De Nuevo Kids, ¿cierto? Esa presentación especial que se hace para los niños, esa forma de llevarle la palabra de Dios. Yo sé que ustedes como adultos están ahí, pero compartan con ellos, ayuden a explicarles, a ampliarles. Ellos son sus primeros discípulos. ¿Y sabías, padre, papá y mamá? O aquellos familiares, abuelitos que estén ahí con ellos. Ellos son sus primeros discípulos. Estás ahí predicando, le estás compartiendo y estás formando esas nuevas criaturas del Señor. Amén. Comparte. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? Que tenemos que predicar y hacer discípulos, ¿cierto? El evangelio no es para usted o para mí nomás. Todo aquel, tú que has recibido la palabra de Dios, no es solo para ti. No te quedes con ella. Compártela, enséñala, llévala. Comenzando por tus hijos, por familiares, por todos aquellos que quizás no han ido a una iglesia cristiana, que no han recibido, o que por tradición, por rechazo, por alguna mala experiencia, no han ido y no han recibido al Señor Jesucristo. Es tiempo, estamos viviendo ese último gran avivamiento, no te lo pierdas. Tenemos que ser parte de ese último gran avivamiento, compartiendo el Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo estos versículos iniciales de la palabra de Dios. Entonces no es solo para mí, sino es para compartirlo, para llevar a otros a Cristo y a la iglesia también debemos llevar. Esperamos después que volvamos a reunirnos en este lugar, tener varios servicios, porque eso se va a multiplicar esa gran cosecha, se va a sobreabundar. Amén, créelo. Yo sé que estás diciendo amén allí conmigo y estás de acuerdo. Entonces les decía que una vez que el Señor Jesucristo les da su mandato, pues Él dice de la palabra de Dios, comenzando finalmente los evangelios terminan diciendo que Él fue a los cielos, que fue una nube y se perdió y ellos quedaron ahí, pero inmediatamente enlaza con el libro de los Hechos. Solamente déjenme mencionarles, de sacarle algunos puntos especiales para que podamos concluir y saber qué tenemos que hacer como iglesia, qué tenemos que hacer tú y yo como hijos del Señor para multiplicar su palabra. Entonces la palabra de Dios dice en Hechos 1, ¿cierto? Que toda la palabra de Dios se ha cumplido, pero textualmente. Hechos 1, ¿cómo comienza? Retomando la resurrección del Señor y recordando que Él vivió alrededor de 40 días, estuvo con ellos, seguramente se reunió con varios de ellos, estuvo compartiendo, revelándole la palabra de Dios antes de ir al cielo. Y entonces en Hechos 1 se cumplió aquella promesa de que Él les había dicho que fuesen a un lugar, estuviesen ahí reunidos porque iban a ser investidos de poder, que iba a venir el Espíritu Santo, que debían estar ahí. Y textualmente dice en Hechos 1:8, lo conoces, yo sé que lo conoces mucho, pero no sobra recordar lo que dice la palabra de Dios. Pero recibiréis poder, o sea, esa unción del Señor, ese Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, ahí a nivel local, porque ellos estaban en Jerusalén y no habían salido de ahí de Jerusalén. Y luego dice en Judea, luego en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si nosotros comparáramos eso que estamos viviendo hoy, podíamos perfectamente compararlo con lo que sucede hoy en día. ¿Qué? Si nosotros nos ubicamos, por ejemplo, hoy aquí en Madrid, Cundinamarca, entonces que hemos recibido el poder del Señor, la palabra, la revelación de su palabra aquí en Madrid, Cundinamarca. Pero que no solamente podemos quedarnos aquí en Madrid, sino dice que fueran a Judea. Judea era como el departamento, entonces es como si aquí saliéramos hacia otros lugares de Cundinamarca. Pero él dijo, vayan a Samaria o a Samaria o a Samaria, es como si fuésemos a otros departamentos. Ahora que saludamos, nos alegra porque hemos ido a otros departamentos y a otras ciudades del país. Pero les dijo, no solamente se queden ahí, sino vayan hasta lo último de la tierra. Entonces aquí también podemos creer que estamos yendo o lo último de la tierra se refiere a otros países. En esa época se estaba refiriendo ¿a qué? A que salieran de Israel, que fuesen hacia la parte norte de Israel y luego fuesen hacia Asia y de ahí pasaron hacia Italia, después se siguieron a España, Inglaterra, Estados Unidos, lo que es hoy y las Américas y luego finalmente a nuestra Suramérica. Eso que el Señor encomendó se ha cumplido textualmente y hoy se sigue cumpliendo y por eso estamos llamando esta mañana que somos parte de ese último avivamiento y que la palabra de Dios va a ir hasta lo último de la tierra, pero tú y yo tenemos que ser parte de ello. Amén. Entonces eso fue lo que sucedió ahí en Hechos. Entonces ellos fueron llenos de poder, ellos estaban reunidos, dice la palabra de Dios, allá en Hechos 2 se cumplió, que una vez estando reunidos vino
Pentecostés, estaban celebrando una de las fiestas. ¿Se acuerdan? Alguna vez hablamos de las fiestas solemnes, de las santas convocatorias que celebraban el pueblo judío, el pueblo de Israel. Y en esas fiestas, ¿qué sucedía? Que se llamaban santas o fiestas solemnes o santas convocatorias, lo relata Levíticos 23, y allí podemos encontrar que hay 7 fiestas. No vamos a hablar, solamente quiero el contexto de las fiestas porque es importante que lo entendamos. Dice la palabra de Dios que ellos tenían 7 fiestas que conmemoraban y se le pedía que a los judíos, a los israelitas, que subieran por lo menos a celebrar 3 de ellas a Jerusalén, digamos las más importantes, la Pascua, el Pentecostés, la fiesta de las semanas, tabernáculos, que por lo menos subieran a 3. Era obligación, la ley así lo declaraba. Y es tanto así que Jesucristo cumplió al pie de la letra. ¿Se acuerdan cuando hablábamos ahora en Semana Santa? Que cuando Él murió, ese Viernes Santo se estaba celebrando la fiesta de la Pascua, es una de las fiestas de la Pascua. Recuerden que la Pascua se celebraba del sacrificio del Cordero cuando los judíos o los israelitas fueron liberados de Egipto. ¿Se acuerdan? La noche, la 10ª plaga, cuando murieron los primogénitos, pero que una vez sacrificaron ese cordero, tomaron la sangre y pintaron las columnas y los dinteles, y esa sangre protegió y guardó a su pueblo, y con eso luego fueron libres. Amén. Jesucristo, exactamente cuando conmemoraban el sacrificio del cordero, ese día murió sobre las 9 de la mañana, lo vimos en Semana Santa, estaban haciendo un primer sacrificio, y luego a las 3 de la tarde hacían otro sacrificio, y fue cuando Jesucristo murió. Amén. ¿Por qué les recuerdo esto? Porque la fiesta que ahora les recordaba, el Pentecostés, es otra de las fiestas importantes, que significa la fiesta también de las semanas o de las primicias, que se celebraba 50 días después. Dice las fiestas de las semanas porque eran 7 semanas más un día, o sea 49 más un día son 50. Ese día también celebraban esa fiesta, pues esta fiesta de Pentecostés es la que estaban celebrando, y allí nuevamente Jesucristo se manifestó, pero a través de su Espíritu Santo, para que lo tengas en cuenta ahí. Jesucristo es perfecto, su palabra se cumple perfectamente y Él está dispuesto exactamente a toda la fiesta. Entonces, en este Pentecostés fue donde hubo esa primera gran cosecha, ese primer gran avivamiento, porque dice la palabra de Dios que allí después que fueron llenos del Espíritu Santo, ¿qué? Multiplicaron. Se levantó Pedro, ¿cierto? Como ese primer gran pastor o gran apóstol o gran evangelista, y predicó la palabra, recordó, tuvo esa revelación de lo que era el Señor Jesucristo, cómo había muerto, cómo había resucitado, y ustedes pueden leer ahí en todo el capítulo 2, 1 y el capítulo 1 y 2 de Hechos 2, que cómo Pedro se levantó, cómo enseñó de Jesucristo, cómo habló la profecía, cómo se estaba cumpliendo, y finalmente la gente le dijo, pues ¿qué haremos ahora? Y entonces ¿él qué les dice? Él les dice, pues arrepiéntanse y bautícense y crean que la palabra de Dios es verdad. ¿Y qué sucedió ese día? Que dice la palabra de Dios que como 3,000 personas fueron ¿qué? Fueron a evangelizar, recibieron al Señor Jesucristo. Entonces se cumplió y ahí se comenzó a predicar del Señor y ocurrieron milagros y señales, dice la palabra de Dios, que hubo milagros, que hubo señales. Pero ¿qué pasó luego? Ustedes siguen leyendo el libro de los Hechos, ¿sí? Que son los hechos de los apóstoles, los hechos extraordinarios del Espíritu Santo a través de esa iglesia que se formó, a la cual usted y yo somos parte hoy y estamos llamando a multiplicarla. ¿Y qué sucedió entonces? Que la palabra se empezó a multiplicar, pero ¿cómo se multiplicó? Porque hubo persecución, recuerden, hubo persecución. Y al haber persecución, ¿qué sucedió? Que tuvieron que irse a Jerusalén y empezó a cumplirse la palabra que no solamente se iba a predicar en Jerusalén, sino que tenían que ir a las ciudades y a los departamentos vecinos y a otros países del vecindario. Amén. Y a esa persecución fue maravillosa. Hoy también nos persiguen, no te afanes. Quizás te han perseguido ahí en la casa, la familia. Aquí también nos han perseguido en la iglesia. Pero ese es como el combustible para que la iglesia se multiplique, para que la palabra de Dios siga corriendo y se siga multiplicando. La persecución es, podemos decirle al Señor que gracias por esa persecución, porque eso permitió que esa iglesia primitiva se creciera y no solamente se quedaron en Jerusalén, fueron a Samaria, a Galilea, fueron a Asia, resultaron en Italia, después llegó a España, a Inglaterra y luego llegó aquí a las Américas la palabra de Dios. Entonces, paralelo a eso, ¿qué nos dice? Que empezó Pedro y otros apóstoles y otros líderes a llevar y llevarla, a multiplicarla. Estamos hablando de que la iglesia es un gran desafío, que tenemos que multiplicar su palabra. Y entonces, ¿qué sucedió? Por allá como 7, 8 años después aparece un hombre muy conocido, lo han escuchado, ¿verdad? Se llama Saulo, que después
el que conocemos como Pablo. ¿Qué hacía este hombre? Pues perseguía a la iglesia. La persecución ha sido el motivo fundamental de multiplicar la palabra de Dios y multiplicar su iglesia. Y entonces, ¿qué dice Saulo? Que era un perseguidor de la iglesia, que los mataba, que los encarcelaba, que los perseguía por ir a estar evangelizando y hablando de la palabra de Dios. Pero hubo un momento especial en que Jesús, ¿qué? Se le apareció. Y entonces todos sabemos, por allá para que lo lean, en Hechos 9 está la conversión de Pablo, cómo Jesucristo se le apareció a Pablo, el apóstol, y se convirtió en el apóstol, aquel que llevó la palabra a los gentiles. ¿Se acuerdan quiénes son los gentiles? Son aquellos que no son judíos. Hasta ahora se había predicado la palabra solamente a los judíos, a los israelitas, a todo ese pueblo descendiente de Jacob, ¿cierto? De las 12 tribus y demás. Pero ahora apareció un hombre que estaba predicándole a los gentiles, a los no judíos. Gracias a eso es como a nosotros también. Gracias a él también tenemos esa maravillosa gratitud hacia Dios por la vida, hacia Dios por la vida de Pablo. ¿Y qué sucedió? Que la iglesia se fue multiplicando, tanto por el lado de Pedro y los apóstoles como por el lado de Pablo enseñándole a los gentiles. Sin embargo, ahí hubo también nuevamente conflictos entre ellos, ya que los judíos y especialmente los fariseos decían que los gentiles, o sea, los que no eran de su misma descendencia, no podían recibir al Señor. Y si lo recibían, y si el Espíritu Santo, porque ellos se dieron cuenta que sí había milagros en ellos, que sí el Espíritu Santo iba en ellos, tenían que circuncidarse de acuerdo a la ley de Moisés. Entonces empezaron a aplicar la ley. Y hubo esa discusión de que si no se circuncidaban, entonces no eran del pueblo de Dios. Pues afortunadamente por allá se sigue relatando, y en medio de esas discusiones llegamos como al capítulo 15, donde hubo un concilio. Por fin se reunieron unos y otros, los apóstoles, y se reunieron también con Pablo, con Bernabé y todos aquellos que le estaban predicando a los gentiles. Y gracias a Dios hubo revelación en ellos que el Espíritu Santo era para todos. No solamente, ¿para qué? Para los judíos o los israelitas, ¿cierto? Sino que también era para los gentiles, para todos los de diferente denominación. Bueno, eso implica que eso ha hecho que esas estructuras religiosas, esas tradiciones, esa religión impida que mucha gente conozca. Afortunadamente en ese momento el mismo Pedro dijo, no, reconozco que el Espíritu Santo está en ellos y que no hay diferencia entre unos y otros. ¿Para qué nos sirve eso? ¿Por qué quise resaltar ese detallito? Que a pesar de esas estructuras religiosas, a pesar de la tradición, de las costumbres, no es el único camino. Eso que establece la ley no es el único camino para recibir a Cristo. Usted y yo hoy tenemos que reinventarnos. Hemos escuchado mucho esa palabra hoy en día por la situación que vivimos. Tenemos que buscar nuevas estrategias, tenemos que buscar nuevas oportunidades y nuevas formas que el Espíritu Santo nos guíe a multiplicar esa palabra, que no entremos en discusiones de unos y otros para ver cuál es la forma de recibir a Cristo, sino por el contrario, tenemos que buscar esas nuevas estrategias, ¿cierto? Para que permitamos compartir la palabra. Podríamos hablar de que hay un analfabetismo. Han escuchado esa palabra famosa, ¿no? El analfabetismo. Bueno, hoy en día ese analfabetismo referido solamente a que no aprendan a leer y escribir. No, hay otro tipo de analfabetismo. El analfabetismo religioso, o mejor, el analfabetismo espiritual, y el analfabetismo tecnológico virtual. Yo me estoy un poquito sufriendo hoy en día un poco con esto de los medios de comunicación modernos, ¿cierto? Soy del siglo pasado y me cuesta entender un poco todos estos sistemas y aprenderlos, pero tenemos que superar esa barrera también. Hoy aprovechamos todos estos medios, ¿cierto? Y tenemos que salir de ese analfabetismo tecnológico. ¿Para qué? Para ver esa forma de llegar a la gente, que no solamente usted en su familia, porque dice, bueno, todos en mi familia ya recibieron, bueno, pero a través del internet, de las comunicaciones, de los videos, del Messenger y todas las redes sociales y demás, podemos seguir compartiendo al Señor. La iglesia tiene que renovarse, tenemos que tener unas nuevas formas de llegar a la gente que necesita conocer de Cristo. Y aquí quiero llamar la atención con Hebreos 5. Yo quiero que vayan a Hebreos 5, un momentico por favor, vayan a Hebreos 5. Se me perdió un segundito por aquí. ¿Dónde está? Aquí está Hebreos 5. Quiero exhortarlos. Y más que llamar la atención, no, es exhortarlos y animarlos más bien que lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Hebreos 5 del 12 en adelante, hablando para traer esta línea que traemos, quiero llamar la atención, a exhortarlos lo que dice Hebreos 5, 12 al 14. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios.
y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Y aquí quiero llamar la atención. Que yo sé que no podemos hoy en día quejarnos de que no conocemos palabra de Dios. Yo estoy seguro que aquí nuestra congregación, nuestra iglesia y muchos de los que están allá al otro lado escuchándonos y viéndonos han escuchado mucha palabra de Dios. Aquí nuestra congregación vamos a cumplir este año alrededor de 10 años y hay gente que muchos años antes ya habían recibido al Señor y han recibido mucha palabra. Yo sé y me puedo atrever a decirles que más del 80% de nuestra congregación sabe palabra de Dios, ha escuchado mucha palabra de Dios, ha estado en los discipulados, no solamente en las capacitaciones, en los congresos, en los seminarios, en los discipulados especialmente, y han recibido mucha palabra de Dios, ¿o no? Claro que sí, hemos recibido mucha palabra de Dios, yo creo que más del 80%. Y realmente debemos actuar es como maduros. Dice, ¿qué decía Pablo? ¿Qué decía? O mejor, aquí el autor de los Hebreos, que se le atribuye a Pablo, ¿qué decía? Que ustedes ya deben ser maestros, deben estar maduros y deben estar compartiendo toda esa palabra de Dios que han recibido, debemos estarla compartiendo a todos aquellos que no la conocen. Que no podemos estar volviendo a los rudimentos, volviendo como a empezar, o sea, ser como niños pidiendo leche en lugar de una bandeja paisa, ¿cierto? Un plato sólido, un plato principal, el plato central de una invitación. No, queremos tomar lechecita o algo muy suave. No, tenemos que, yo sé que usted ha escuchado mucha palabra de Dios. Es tiempo de que vuelva, o mejor, que comparte esa palabra, que lleve a otros esa palabra, que compartamos a otros, especialmente con aquellos que no conocen de Cristo. Y al final, permíteme también, si tú nos estás viendo por primera vez, permíteme al final también darle gracias a Dios por tu vida, si estás viéndonos por primera vez. Pero en este momento estoy hablándole a aquellos maduros espiritualmente, a aquellos que han recibido mucha palabra de Dios. Es tiempo de compartirla, de enseñarla, de multiplicarla. La iglesia de estos últimos tiempos es un gran desafío, es el último y gran avivamiento, no te lo pierdas. Tú sabes, tú tienes mucha palabra de Dios, estás lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces es la oportunidad de compartirles a todos aquellos que tenemos cerca, ¿cierto? Para que, como les decía hace un rato, dejemos ese analfabetismo espiritual. Así como ahora tenemos que actualizarnos en todos los medios tecnológicos modernos, el internet y las redes sociales, también espiritualmente tenemos que multiplicar ese mensaje y llevarlo a otros. Y entonces debemos multiplicarnos, reproducirnos, ¿cierto? Llevar mucha gente a la iglesia sin salirnos de la visión. ¿Se acuerdan? Nosotros tenemos una visión y no podemos apartarnos de ella. ¿Se acuerdan? Nuestra gran visión, por ahí la vemos al inicio de nuestra presentación, alcanzar esa abundante cosecha de personas por medio de Jesucristo, ¿cierto? Y para Él, para que sean transformadas y para que la palabra llegue a ellos y ellos se conviertan en frutos para nuevas cosechas. Eso es tiempo de ponerlo en práctica ahora en este tiempo. Entonces ya les decía que es necesario que tengamos un plan nuevo, ¿cierto? Dado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Que esa palabra de Dios empiece a preocuparnos y a hacerla llegar a mucha gente que la está necesitando. Debemos multiplicar nuestra visión, la visión de la iglesia debe ser multiplicada y que podamos, de una vez que volvamos aquí a reunirnos, podamos hacerlo con gran alegría. ¿Amén? ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Seguramente estás preguntando, bueno, ¿y cómo más hacemos eso? ¿Hay un modelo especial? Claro, hay muchas formas, ¿no? La primera es que sepas quién eres en Cristo. O sea, lo primero y fundamental es que sepas quién eres en Cristo, que estar convencido de la palabra, que esa palabra ya ha sido revelada a tu vida. Pero yo sé que están preguntándose cómo, pues permítame terminar mi predicación con esta palabra. Y esta sí, espero que, si me has puesto cuidado hasta aquí sí, por favor, en adelante, ponme más cuidado. Vamos a terminar con esta palabra poderosa. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo llevar ese evangelio, cierto, a muchas personas? ¿Cómo hacer que ese evangelio de la verdad llegue a las personas? ¿Cómo hacerlo cercano a las personas? Vamos a escoger el modelo de Pablo. Yo quiero que vayamos, para terminar, a 1 Tesalonicenses, escríbanlo ahí por favor, 1 Tesalonicenses 2, del 1 en adelante. 1 Tesalonicenses 2 del 1 en adelante. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer que ese evangelio sea cercano a la iglesia? El evangelio es de relaciones hoy en día, no es de
de reglas, de leyes, de cosas que amarran, que atan. No es de religión, no es de tradición, es de relaciones, es ese uno a uno. Voy a darle ese modelo de Pablo que está ahí y lo vas a estudiar. Apenas ahora por tiempo solamente le voy a mencionar unas 4 o 5 cositas rápidamente. Pero léelo, pide esa revelación de la palabra. Vamos a 1 Tesalonicenses 2. Ya les decía del 1 en adelante. Haga cuenta que es como el modelo de Pablo, ¿cierto? ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios allá en 1 Tesalonicenses 2, del 1 en adelante, dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio en medio de gran oposición. Vea lo que está diciendo el versículo. Se lo voy a traducir, no va a pedir que interpretemos palabra a palabra, sino solamente el resumen, y tú vas allá a leerlo después ahí en tu casa. Vas a pedir que el Espíritu Santo te revele. Solamente te voy a dar el resumen. Mira solamente el versículo 1 y 2 como un primer punto, como un primer paso, si usted lo quiere ver, como una forma de cómo yo llevo esa palabra a otro, ¿cierto? Porque estamos hablando de que la iglesia es un gran desafío final y tú y yo somos parte de ese último gran avivamiento. ¿Cómo hacerlo? Bueno, aquí está la respuesta. La palabra de Dios se responde a sí misma. Entonces el versículo 1 y 2 lo que está diciendo es que Pablo decía: he tenido oposición, me han perseguido, me han ultrajado, he sufrido persecución, he tenido oposición, he sufrido, he sido humillado y ultrajado, pero a pesar de eso he hablado con denuedo la palabra de Dios. He hablado, dice la palabra de Dios ahí, decía Pablo, he hablado con denuedo. ¿Qué es con denuedo? ¿Qué significa denuedo? Anótalo ahí. ¿Qué es denuedo? Es hablar una palabra que con poder, ¿cierto? Con valentía, con seguridad, sin miedo, convencido, con libertad y con un testimonio propio de vida. Amén. Entonces, un primer punto de cómo hacerlo es que a pesar de la oposición, a pesar de la persecución, usted y yo sí podemos hablar con denuedo, con seguridad y la palabra de Dios con poder, con valentía. Amén. Ese es un primer punto, anótalo ahí. Vamos al segundo punto, mirando el versículo 3. Dice el versículo 3: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impurezas ni fue por engaño. ¿Qué está diciendo ahí Pablo? Que nuestro liderazgo, nuestra forma de compartir la palabra como segundo punto, nuestro liderazgo debe ser sin error, ¿cierto? Sin impureza, sin engaño, sin manipulaciones. Tú no te puedes dejar manipular. El Espíritu Santo es el que te da la sabiduría. Hace unos días escuchamos la predicación de la pastora, cómo pedirle esa sabiduría del Señor. Esa, como dice la palabra de Dios, que oramos por esa sabiduría que viene de lo alto. ¿Para qué? Para que esa palabra sea revelada. Y eso es lo que nos va a permitir no manipular, sin artimañas, sin engaños, sin impurezas. Ser transparente en hablar de la palabra de Dios. La palabra de Dios hay que hablarla como dice la palabra de Dios, sin lujo, sin nada diferente, ¿cierto? Amén. Esa es una segunda forma. Una primera, entonces, a pesar de la oposición y de las persecuciones, hablamos con denuedo. Ya les mostré cómo fue la iglesia primitiva, ¿verdad? Ese gran avivamiento inicial. Y el segundo, que nuestro liderazgo debe ser eso, sin impurezas, sin engaños, sin manipulaciones, es transparente. Tercero, dice el versículo 4 ahí: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que es quién es el que prueba nuestros corazones. Entonces, como un tercer punto, de acuerdo a ese versículo 4, a ese modelo de Pablo que dice: debemos predicar el evangelio no para agradar a los hombres, ¿cierto? No quisiéramos, sí, mantener las mejores relaciones y demás, y entonces por eso a veces no hablamos tal como habla la palabra de Dios. Dice sencillamente que prediquemos no para agradar a los hombres, sino a Dios, ¿cierto? No tratar de complacer a la gente, sino tener la dirección de Dios, ¿sí? Sí hay que llevarnos bien con la gente, claro que sí tenemos que llevarnos bien con la gente, pero no es agradarlos o tratar de complacerlos, sino decirles sencillamente y claramente lo que dice la palabra de Dios. No va a haber problema, la palabra no volverá vacía, la palabra tiene poder, la palabra tiene demasiado poder y ella misma va a tener esa revelación. Cuarto, el versículo 5, ¿qué nos dice? Dice: porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. ¿Qué está diciendo aquí entonces el versículo 5? Que no necesitamos utilizar palabras lisonjeras. ¿Qué son palabras lisonjeras? ¿Cierto? Palabras de adulación, palabras ¿cómo serían?
popularmente podríamos decir sin lambonería, sin coger la chaqueta, así sin esa situación, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo, sin palabras, pero también dice sin avaricia, sin codicia, ¿cierto? Sin un interés especial, ni por su dinero. Amén, ni por su dinero, sencillamente tenemos que hacerlos. ¿Por qué? Por esa dirección de Dios, ¿cierto? Y lo más importante es que conozcan de Cristo tal como Él es, exactamente como Él es. Amén, ese es como un cuarto punto. Un quinto que nos dice el versículo 6. Dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. ¿Qué está diciendo ese versículo 6? Que nosotros los que enseñamos, no nosotros, ojo que esto que estoy diciendo no es solamente de parte de nosotros, sus pastores o los líderes, no, todos y cada uno de nosotros y ustedes son líderes también. Todo el que ha recibido al Señor puede perfectamente enseñarle a otros, ¿cierto? Puede ser pastor y sacerdote, ¿dónde? En tu casa, en tu iglesia, en tu trabajo, en cada lugar. Entonces este quinto punto dice, no buscamos nosotros tener nuestra propia gloria, ¿cierto? Nuestros propios elogios humanos, no buscamos, nosotros como pastores menos buscamos elogios, ¿cierto? O hacernos famosos. Tenemos que hablar con humildad, con sencillez, pero sí con mucha claridad el evangelio de gracia, ¿cierto? Y no ser una carga para la iglesia, sino lo contrario, hacerlo con alegría y disposición, como todos los servidores de esta iglesia que lo hacen con alegría, con disposición, porque estamos sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dígame amén allá, yo sé que me estás diciendo así. Hay un último punto. Quisiera hablar mucho más, pero el tiempo no nos lo permite y queremos ser muy puntuales. Yo sé que vas a repasar estos puntos ahí en tu casa. Dice en los versículos 7 y 8 como un sexto punto, mirando los versículos 7 y 8, dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el evangelio, sino nuestra propia vida, dice Pablo, porque habéis llegado a sernos muy queridos, muy apreciados. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Por qué hablamos nosotros de la palabra del Señor? ¿Por qué compartimos? Dice, ¿o cómo hacerlo? Dice, resumiendo esos versículos 7, 8, es que amemos a las personas como una madre. Aquí dice como una nodriza, las otras versiones dicen como una madre ama a sus hijos, como un padre o una madre aman a sus hijos. Ustedes saben cuál es el amor de padre. Si entendemos el amor, si nos hemos experimentado amados, ese amor tenemos que transmitirlo a aquellos que van a escucharnos la palabra de Dios y así hará ese efecto que tiene, esa influencia que debe haber. Entonces, que amarlos como aman los padres o las madres a sus hijos, ¿cierto? Y algo más que decía Pablo, hasta su propia vida darlo, o sea, todo lo que nosotros podamos dar, usted lo puede dar por aquel que le comparte la palabra de Dios, pues eso es fundamental. Entonces así tiene que ser, así como lo hizo Jesucristo por usted y por mí, amén. Entonces esa es otra forma de hacerlo. Ahora que hablamos aquí del padre y cómo una madre ama a sus hijos, pues quiero darle gracias a Dios hoy que estamos celebrando también el Día de la Madre. Entonces estamos dándole gracias también por ellas y con ese amor de madre. Solamente usted sabe, las que son madres. Nosotros los que somos padres también sabemos el amor por nuestros hijos, pero el amor de una madre es especial y único. Entonces démosle gracias y ahora al final vamos a orar por ellos, ahora en nuestra oración final, por todas y cada una de nuestras madres, los que las tenemos viva o los que ya su madre ha descansado, ha ido a la paz del Señor, pues también darle gracias a Dios porque tuvieron esa preciosa y maravillosa madre, amén. Entonces esa es otra forma. Entonces en conclusión, ¿qué es la conclusión? ¿Cómo puedo hablarle a los demás? Ya lo vimos, a través de estos puede repasar estos 5 o 6 puntos sencillos. A pesar de la persecución tenemos que hablar con de nuevo nuestra palabra de Dios sin ningún error, sin impureza, sin engaños, predicar el evangelio sin agradar a los hombres sino agradar a Dios. ¿Qué más dimos? No necesitamos usar palabras extraordinarias de adulación, de alguna otra cosa para ganar, no, sin avaricia, sin ningún interés especial, sino por el amor que el Señor ha hecho con nosotros. Con ese amor debemos compartirle a los otros de la palabra de Dios, amén. Y finalmente, no buscar tener elogios humanos, no querer algún interés particular o que lo resalten o que lo exalten, no, el único exaltado es Jesucristo. Nosotros somos todos iguales ante el Señor Jesucristo, amén. Pero sí tenemos ese amor extraordinario para hablarle a todos y cada uno los que necesitan conocer de su palabra. Amén. Espero que haya quedado muy sencillo, que puedas haber repasado esta palabra, que puedas repasar esta palabra y este texto, como la iglesia es un gran desafío final. No te puedes perder de este último y gran avivamiento. Cuando regresemos aquí a nuestra sede, esperamos tener 1, 2, 3 servicios porque se va a multiplicar, porque tú y yo hemos hecho la tarea que Él nos encomendó. Amén. Multiplicar. No nos quedemos con esa palabra de solamente para mí y seguir engordando espiritualmente. No, es necesario compartirla, llevarla.
Cuando ustedes enseñan la palabra van a tener más revelación, van a entender ese amor extraordinario de Dios por su vida. Amén. Ese tiene que ser el motivo principal de conocer de Cristo y seguir. Y aprovechando todos estos tiempos que estamos ahí confinados, encerrados y que todavía se nos pueden alargar un par de semanas más, pero vamos a aprovechar de ahí todos los medios, ¿cierto? Vamos a dejar ese analfabetismo tecnológico, virtual y buscarlos y aprovechar cada uno de esos medios para que la gente conozca al Señor. Amén. Yo quiero invitarlos entonces a orar y que esta palabra haga ese impacto especial, que haya esa revelación ahí en tu espíritu y diga, sí, Señor, voy a compartir, voy a hablar del Señor, voy a deleitarme compartiendo del Señor. Amén. Yo te invito allí donde te encuentras que cierres tus ojos y con los que estés ahí puedas decirle gracias, Señor, en esta mañana una vez más por esta palabra poderosa que nos has mostrado. Dile, Señor, sabemos y hoy entiendo, Señor, que necesitamos compartir tu palabra, que yo no me puedo quedar con ella, que la iglesia primitiva llegó y comenzó y se multiplicó en una forma extraordinaria cuando vino el Espíritu Santo. Dile, yo ya tengo el Espíritu Santo, desde que he recibido al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo ya habita en mí. Y entonces yo soy esa fuente, ¿cierto? Que puede estarse llenando y rebosando del poder de la palabra de Dios para compartir la otra. Dile, Señor, te doy gracias. Hazme ese instrumento, Señor, para llevarlo a otros. Como dice la palabra, como dice en Isaías, Señor, ¿qué? Aquí estoy, envíame a mí. Dile, sí, Señor, envíame a mí para compartir esa palabra poderosa, ese amor extraordinario del Señor Jesucristo. ¿Cómo hacerlo? Con alegría, por encima de cualquier oposición, por encima de cualquier persecución. Ese es el combustible para seguir multiplicando la palabra. Hablar la verdadera palabra, una palabra de afecto, palabra de relaciones, palabra verdadera del Señor Jesucristo. Dale gracias esta mañana. Yo quiero también darle gracias por cada una de... Yo voy a invitar aquí a la pastora que me acompañe esta mañana para orar y démosle gracias por nuestras madres. Oramos también por nuestra... Yo sé que a la pastora también muchos de ustedes la llaman nuestra madre, ¿sí o no? Yo he visto como muchos de ustedes la llaman nuestra mamá espiritual. Yo lo creo así, yo le doy gracias también por eso, porque Él ha permitido que a través de esta, nuestra pastora, mi esposa, pero especialmente mi pastora, ese don que el Señor ha colocado aquí en esta congregación, es un regalo precioso del Señor. Entonces, a través de ella yo voy a orar, pero también oramos por cada una de las madres que se encuentran ahí al otro lado, todas las que son mamás, las que han sido, bueno, y las que quieren ser mamás también. De aquí a mañana también damos gracias por ellas y las bendecimos desde ahora. Le decimos gracias por ese regalo maravilloso, esa creación maravillosa que han sido las madres en nuestra vida. Todos tenemos una razón fundamental de darte gracias, Señor, por nuestra madre, independientemente de las circunstancias, y por aquellas que han querido, quieren o han querido ser mamás y no han podido por otra razón. Declaramos, Señor, que ese anhelo de su corazón será cumplido también. Y aquellas que por una razón u otra, Señor, han perdido también a sus hijos, Señor, tú eres ese confort especial, tú eres esa mamá, bendito Señor, ese amor extraordinario tuyo, llena ahí ese amor y ese vacío en ellas. Pero hoy celebramos y hoy damos gracias por cada una de ellas, por las que los tenemos vivos, Señor, para que tú las sigas guardando, fortaleciendo, dándote gracias por todo lo que han hecho, por ese amor extraordinario. Tu palabra nos manda que nosotros también compartamos tu palabra como Él, con ese amor con que las madres tienen a sus hijos. Por eso damos gracias esta mañana, las bendecimos y declaramos que ese amor extraordinario está en ellas, que el Espíritu Santo de Dios está en él, que son llenas de toda gracia y de toda bendición, y por eso esta mañana nos alegramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. También permítame un segundito antes de irnos. Yo sé que nos han visto también muchas personas que no han recibido a Cristo, o que quizás por primera vez nos escuchan, o escuchan una predicación, o escuchan un mensaje de parte de pastores, de parte de Iglesia Cristiana. Yo quiero decirte que el Señor ama absolutamente a todos, y que el Señor quiere que tú reconozcas que necesitamos de Él, y que Él es el mejor regalo que podemos nosotros tener, y que le demos gracias. Solamente tú orando, hablando con Él, expresándole esa gratitud porque Él fue a la cruz. Dile ahí sencillamente, a través de una oración muy sencilla, decirle que le das gracias. Dile, te damos gracias, Señor Jesucristo, porque fuiste a la cruz por mí, porque moriste por mis pecados. Dile ahí con toda tranquilidad. Dile, Señor, reconozco que tú me has amado siempre. Reconozco que te necesito como mi Señor, como mi Salvador, como mi dueño, como mi Padre. Quiero que esa gracia tuya siga estando en mi vida, y te recibo como mi Señor y Salvador.
En el nombre del Señor Jesucristo yo los bendigo a todos. Amén, amén y amén. Bueno, muy bien. Damos gracias al Señor por este tiempo, como les decía, por su palabra, pero no podemos despedirnos sin una vez más agradecerle por todo lo que ha hecho por nuestra congregación. Dile, Señor, es el tiempo de dar, no podemos olvidarnos. Él dio lo mejor, que es su Hijo Jesucristo. Él dio lo mejor ahí en la cruz, dio lo mejor, dio el 100%. Nosotros esta mañana podemos también darle gracias porque Él nos ha dado dones, talentos, recursos. Y a veces la gente se pregunta, ¿cómo honro a Dios? ¿Cierto? Conocemos quizás ahora que hablamos de mamás, de padre y de madre, cómo honrar a padre y madre, ¿cierto? Y tendrán larga vida y lo demás, dice la palabra de Dios. Bueno, la pregunta también es, ¿cómo honro a Dios? Bueno, la palabra de Dios también lo dice. Honra a Dios ¿con qué? Con tus recursos, con tus oraciones, con tus bendiciones, con tu provisión, con tus dones, con tus talentos. Dile, esta mañana quiero honrarte, Señor, con mis diezmos, con mis ofrendas, porque quiero que esa palabra, como hemos visto esta mañana, se siga multiplicando y siga corriendo. Ahí donde estás, dile, Señor, te doy gracias por mi trabajo, por mi empleo, a pesar de que ahora estamos en los momentos más difíciles. Quizás a muchos, como los que somos independientes, no tenemos algún ingreso ahora, pero es el motivo y el momento principal donde más tenemos que darle gracias y donde más debemos participar, debemos sembrar en ese terreno. El principio que nos ha enseñado su palabra es la siembra y la cosecha. Si tú siembras con alegría, vas a tener esa cosecha abundante. Siembra, acuérdate de la viuda, acuérdate de todos aquellos pasajes bíblicos que nos muestran cómo aquellos en los momentos más difíciles, cuando menos tenían, dieron más y fueron multiplicados y enriquecidos. Tu palabra dice que si sembramos en este terreno abonado, seremos multiplicados. Entonces dale gracias al Señor y hónralo, como dice tu palabra, con tus bienes, con tus recursos, con tus diezmos, con tus ofrendas. Y gracias por todos aquellos que han contribuido para también darle a nuestros hermanos unos mercados y unas pequeñas ayudas. Eso es parte del amor de Dios, de seguir sembrando en ese terreno fértil. Ya lo sabes, hay muchos medios como puedes contribuir en nuestra congregación a través de la cuenta que les mostramos ahí, en la cuenta de nuestra iglesia, o también haciéndolo llegar a nuestra iglesia también. Tú sabes, hay varias formas de dar. Lo importante es que des con alegría, como dice tu palabra, y por eso bendecimos, declaramos que esas ventanas de los cielos están abiertas y que esa bendición extraordinaria del Señor Jesucristo ya habita en ti y serás multiplicado. Eres enriquecido y prosperado, porque si siembras vas a tener una gran cosecha. Por eso los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre que es sobre todo nombre del Señor Jesucristo. Y todos decimos ¿qué? Amén, amén, amén y amén. Bueno, muy bien. Entonces, una vez más, chao, chao a todos. Ya los bendecimos a todos y los bendecimos y nos despedimos. Chao, chao. Bendiciones para todos. Chao, chao.